Retomamos nuestras entrevistas en papel y tinta y lo hacemos a lo grande, con uno de los autores más destacados de nuestra querida ciudad que tantas plumas está viendo crecer. Juan Jesús Aguilar vuelve a la novela de fantasía y aventuras con La llave del inmortal, una nueva aventura de los personajes que ya conocimos en Herederos del Ucronótopos, una aventura que mezcla piratas, brujería, viajes en el tiempo y un alegato por la naturaleza, todo ello en un cóctel perfecto. Bienvenidos a Papel y Tinta. ¿Te parecerá mentira, no? La verdad es que sí, la verdad es que ha sido, bueno, desde que me dijeron que sí que estaban interesados hace un año, hasta que todo el proceso y sobre todo ya las correcciones y ahora que vas a querer y mira que me va a gustar, que quiero que vaya un mapa, quiero que esto, quiero lo otro, ahora manda correcciones, ahora esto no está bien, porque yo claro, al no leerse el libro, el maquetador es que no entiende muchas veces, ha visto algo, interpreta lo que sea y después que no es así. Y no sé, por lo menos 5 o 6 galeradas han ido volviendo hasta que ya por fin. Volviendo. Yo decía, a mí me da ya vergüenza, digo, este hombre me manda a mí a Bueno, freír espárragos ya, digo, pero es que quiero que el libro se quede Están un poco para eso. como tiene que quedar, ¿no? Y la verdad es que ha merecido la pena. Al final cada libro es un poco un parto, ¿no? Desde que nace en tu cabeza la idea hasta que se va desarrollando poco a poco, ¿no? Y primero se escribe, sí, después se corrige, o se pasa a los lectores cero también un poco para que te den su opinión. El proceso de elegir editorial, de que la editorial... Eso es la gestación, más que el parto. Sí, eso es la gestación, después está el parto y después lo quieres ver crecer un poquito también, ¿no? Una vez que sale. Y ya también es cosa tuya, sacarlo adelante casi como un niño, ¿no? Ponerlo en sociedad, presentarlo y hacerlo llegar mientras más gente mejor. Tu historia, porque es que es una historia que has estado tú ahí escribiendo durante años, que después la tenías en un cajón. Ahora lo que quieres es compartirla, ¿no? Con todo el mundo. Es tu segunda novela, Juan Jesús, y es un poco continuación de la primera, pero al mismo tiempo es una aventura independiente. O sea, no funciona por sí misma, no es necesario haber leído la primera parte como para... Yo más con continuación digo que es como una segunda aventura, porque es que de hecho la primera se quedó cerrada, solo que bueno, había algo un poco mayor que la aventura principal que se había quedado abierto y es lo que ocupa ahora, ¿no? O lo que da como trampolín a poder hacer una segunda, ¿no? Que además era intencionado, si algún día escribo otra aventura pues lo dejo por lo menos ahí ya preparado. Y esa es esta aventura, pero que es totalmente independiente. Sí, lo único que repiten son los protagonistas, ¿no? J. Valle y Pablo, que son esa tríada maravillosa, ¿no? Además, trío cijano. Sí, sí, totalmente. Que ese es un homenaje a Écija que siempre quería tener también. Y bueno, y lo que estabas diciendo, que yo lo comparo, vamos, no lo comparo el contenido, pero es una cosa así como a lo mejor El Señor de los Anillos y El Hobbit. Que si tú puedes ver perfectamente El Señor de los Anillos sin haber visto El Hobbit, ahora que quieres a lo mejor conocer algo más de los personajes, ampliar, ¿no? Pues puedes optar por lo otro, pero que el libro se lee como una aventura independiente y me consta que se la está leyendo ya bastante gente y que no ha leído nada el primero y la están disfrutando. Vamos a llamarlo el primero quedó ahí, es Herederos del Ucronótopos, que fue una aventura también fantástica, muy en clave cijana, es así. Sí, es así, esa era totalmente cijana. Con emplazamientos de aquí, una aventura que transcurría casi íntegramente en la ciudad, bueno, íntegramente, de hecho, bueno, o en el espacio-tiempo, podemos decir. Sí, pero bueno, era un espacio-tiempo presente, pero luego también abarcaba lo que significa Écija a lo largo de los siglos, porque tenía una presencia de la Écija histórica grandísima, ¿no? Desde los tiempos romanos hasta nuestra época contemporánea y pasando por el barroco, y Écija estaba presente a muchos niveles temporales también. Y una de las cosas que pensé cuando leí la novela fue el crecimiento, ¿no? No solo tuyo como autor, que se nota mucho también la evolución, ¿no? De una novela a otra, sino el de la propia aventura. Esto ya es una aventura con entidad, como tú bien has dicho, es lo que El Señor de los Anillos es respecto al Hobbit. Hobbit, algo así, sí. Es una cosa ya a otra escala completamente. Sí, ¿no? sí, yo quería, vas aprendiendo, vas también viendo el bosque en una mayor dimensión, ¿no? A medida que vas pensando en todo, hasta dónde pueden llegar los personajes, la historia general, amplia, que los envuelve a todos a la aventura primera, si queremos pensar así, y a esta, y entonces pues ya vas trabajando de otra manera, con otras miras, y de hecho yo suelo decir que este libro es que son casi 2 novelas en una, ¿no? Yo quería hacer como 2 líneas narrativas, pero es que esas líneas narrativas empezaron a crecer orgánicamente y iban pidiendo su sitio, y al final son casi 2 novelas y de ahí la envergadura del libro, ¿no?
¿Por qué irnos al siglo XVII? Pues son... Porque tenía toda la historia de la humanidad para emplazar a los personajes, pero sin embargo no te vas a un momento muy concreto del siglo XVII, a esa aventura de piratas por un lado, y luego a esos juicios de Salem, ¿no? De la aldea de Salem por otro. Eso fue, bueno, no iba a decir casualidad, no es casualidad. O sea, yo sabía que uno de los personajes en el comienzo de la novela iba a aparecer en un sitio, y eso tampoco es spoiler porque aparece muy al principio, ¿no? Y yo sabía que iba, pero yo lo vi en oscuridad y sabía que iba a aparecer en un barco, pero en un barco todo silencio y vas escuchando ahí como con la oscilación, el vaivén del barco, las maderas del barco, y eso es lo que sabía. Y la época la intuía más o menos, pero después me puse a investigar sobre la piratería, y a investigar sobre, también quería, a lo mejor decía, no en esta aventura, sino a lo mejor, bueno, en otra futura aventura me querría dedicar también a Salem. Y es que, documentándome, encontré una serie de coincidencias en fechas que dije, no, tengo que aprovecharlo, y es que son las dos juntas, ¿no? Y entonces por eso, cuando algunos han visto piratería, Salem, vaya locura, vaya explosión, pero tiene su sentido, y es que hay una fecha concreta, además se mencionan detrás en la sinopsis, un año justo concreto, que es al final, 1692, eso al final del siglo XVII. 7 de junio y 10 de junio. Separadas por 3 días. Y que ocurre una cosa en un sitio y otra en otra, ¿no? Y además tenía que casarlas, vamos. Y aparte, pues no he visto en ningún sitio que eso estuviese casado ni relacionado, ¿no? Entonces digo, pues esta es la mía, y que eso es lo que hacemos muchas veces nosotros, ¿no? En donde la historia no llega, o pues nosotros imaginamos y unimos, ¿no? Qué bonito. ¿Cómo ha sido el proceso, Juan Jesús? Sé que ha sido un proceso largo, porque tú y yo hemos hablado mucho de este libro, pero desde que surge esa idea, luego esa documentación que nos comentabas, para mezclar esas dos líneas narrativas, ¿cómo fue luego todo el proceso de escritura? ¿Tú eres más escritor mapa, escritor brújula, mezcla de ambos como un servidor? Sí, yo coincido contigo. Yo, vamos a ver, intento ser mapa y a veces me paso de mapa. Y te acabas dando... Cartógrafo casi, ¿no? Sí, bueno, yo algún día sacaré por ahí por las redes estas típicas imágenes que sacamos los escritores, ¿no? De cuando nos volvemos locos, y tengo una planificación, una escaleta un poquito ya detallada de cada capítulo, y lo tuve que ir pegando con folios, y es más alto que yo, o sea, era una porquería, quería tener todas así para ir abarcando, ¿no? Y la verdad es que es un trabajo de documentación, de ideas, de planificar, y ahí se te va pues muchísimo, y llegas a darte cuenta que ya dudas si estás un poquito procrastinando, o sea, en el sentido de decir, casi que no me atrevo a empezar esta novela tan grande, voy a seguir documentándote un poquito más, documentándome para asegurarme, ¿vale? Y tienes que decir, paro porque es que ya tengo mucho más conocimiento en mucho de lo que yo voy a emplear. Y se va a quedar muchísimo fuera. Claro, y entonces pues esa documentación es ardua. Además, una cosa que tiene esta novela es que casi te puedes aproximar en determinados momentos a ella como una novela histórica. O sea, la documentación es rigurosa, sobre todo la parte de Salem, personajes, interrogatorios, todo son reales, ¿no? Pero sin embargo, la historia, a mí no me gusta solamente escribir la historia tal cual ocurrió, ya está, para eso están también los libros de historia, los ensayos. A mí me gusta un poquito removerla, ¿no? Y también plantear otras cosas que nos hagan pensar a través de la ciencia ficción, ¿no? Abrir como resquicios, quebrarla un poquito e introducir por ahí otras posibilidades que es cierto que no tienen por qué ser verdaderas ni serán verdaderas, ¿no? Pero al menos también nos hacen meditar sobre esa historia y a lo mejor plantearnos otras alternativas que podrían haber sucedido, o incluso leer nuestro presente en clave de ese pasado que estamos planteando un poquito distinto, ¿no? Hay de todo eso, hay ese mensaje además naturalista por un lado, por supuesto ese tema de los viajes en el tiempo y en el espacio, en fin, ese tipo de temas que nos gustan tanto a los que escribimos. Es que da mucho juego porque es que esa especulación. Pero el mensaje naturalista también me ha gustado mucho, el ecologismo que tiene el libro es bonito, ¿no? Es un mensaje ahí que además está de forma muy natural, ¿no? Dentro, ¿no? de la historia, ¿no? Es que es lo que pretendo, hay muchos temas que se van tocando, pero no quiero aleccionar a nadie, ni quiero tampoco imponer un punto de vista, expongo
y que cada uno lo asuma o lo respire de una manera determinada, ¿no? Y ya te digo que la novela se puede leer simplemente como una mera aventura. De hecho es una novela para ir pasando página a capítulo. Los capítulos son cortitos y lo que quieres es saber un poquito más. Van alternando capítulos en dos escenarios, ¿no? En lo que sería el Caribe y Salem, y entonces te ayuda como una aventura, ¿no? Y además, de hecho, se la están leyendo chavalitos jóvenes y para ellos pues es eso, es una novela aventura. Pero cuando la leemos también los adultos, pues se presta a unas meditaciones un poquito más profundas, que a lo mejor no te das ni cuenta cuando lo estás leyendo, pero una vez que pasa, ahí se habla de la esclavitud, se habla de temas tan actuales como el transhumanismo, por ejemplo, de hasta dónde llegan las posibilidades humanas y cómo estamos reescribiendo al ser humano, ¿no? A través de las tecnologías. Se habla de tantas cosas de la historia, ¿no? Y de cómo se escribe la historia siempre desde el lado del que vence o del que tiene el poder. Y de la maldad también, ¿no? La maldad, al ser humano, ¿no? La amistad, la bondad, todo. Yo creo que hay muchísimos temas que nos pueden interesar por un lado o por otro, y siempre hay algo para cualquier lector. Los tres protagonistas, Jota, Valle y Pablo, también evolucionan mucho, no solo respecto a su primera aventura, sino también dentro de esta propia aventura, ¿no? El Jota que empieza su aventura no tiene nada que ver con el Jota que la acaba, sí. Y yo creo que Valle incluso tiene una evolución todavía más grande, ¿no?, que el resto de compañeros, ¿no? Yo creo que los tres, y Pablo también. Y es lo que pretendo, o sea, yo creo que una novela, si está más o menos bien escrita, el personaje que la conduce debe de pasar por un proceso de aprendizaje o de cambio. No puede ser exactamente el mismo que empezó, porque si no, ¿qué hemos hecho? Evidentemente. No estaría bien escrito el personaje. Y entonces, yo creo que sí, yo creo que el que más... Bueno, son dos, es lo que tú has dicho, Valle, y sin hacer mucho spoiler, pero Valle y Pablo son quizás los que tienen un cambio más, podemos decir, traumático o más intenso, ¿no? Pero Pablo también está ahí, que está aprendiendo determinadas cosas, y bueno, es que, yo qué sé, vamos a ponernos un poquito en su pellejo, ¿no? Tú eres un niño o un chavalito, pues no son niños, ¿no? Son adolescentes, de nuestro tiempo ahora mismo, y de pronto pues te tienes que buscar la vida, además entre gente que, bueno, es el pasado, gente donde la vida vale nada, que por nada ya te están matando, y están pasando una serie de riesgos en una sociedad como puede ser la que se encuentran en la aldea de Salem, y en Salem, además, ¿no? Que es tan chocante para ellos, ¿no? Y además hay una serie ellos asumen una serie de cosas que para nosotros podrían ser casi irrisorias. ¿Cómo pueden creer en esto? Hoy en día lo vemos así, pero allí pues tenían una mentalidad, la verdad, pues muy cerrada, muy controladora. Era una sociedad mucho más complicada en determinados aspectos que la nuestra, y ellos se tienen que enfrentar a eso y al mismo tiempo evolucionar por ellos mismos, ¿no? Ya no están con su familia, no están con los padres, o sea, tienen que crecer de alguna manera. Hablando, sin spoilear demasiado, el personaje del villano también es fantástico, es un personaje lleno de carisma, ¿no?, podríamos decir, ¿no? Y ¿a cuál de ellos? Bueno, ¿a quién te refieres más? ¿Sabes? Al inmortal, ¿no? Y sobre todo él, claro, me parece lleno de muchísimo carisma, ¿no? Y es un personaje que yo creo que va a dar mucho que hablar, ¿no? Yo eso espero, y de hecho a mí me costó mucho trabajo decidir el título de la novela, porque como te digo, son casi dos novelas en una, y no sabía si llamarla de una manera, si llamarla de otra, por cuál me he decantado, porque quería abarcar los dos, y sin embargo dije, bueno, ¿qué personaje, digamos, puede llegar a ser más impactante por determinadas cosas, ¿no? Y entonces pues pensé definitivamente en el Inmortal, que bueno, que podemos ya anticipar que el Inmortal es un personaje de la novela, ¿no? Como se dice, la llave del Inmortal. Y yo creo que es un personaje, pero que es un villano, que no es ese villano negro, oscuro, es un villano que yo no sé si es villano del todo, es muy atractivo, sí. No sabemos tampoco si es demasiado villano, si está haciendo las cosas por el bien de los demás, ¿no? Hay otro que quizás sea más villano y que también nos encontramos ahí en la novela, ¿no? Pero yo creo que el Inmortal es un personaje muy, muy atractivo, además por todo lo que entraña, porque es que
nadie sabe mucho de él. Hay muchos que lo conocen, es como una especie de leyenda, pero una leyenda viva, vamos, que está ahí, y es un personaje que está por descubrir, ¿no? ¿Qué hay de Juan Jesús Aguilar en esos personajes? En Jota, en Valle. Intuyo que en Jota puede que haya algo más que los demás, por esa Jota un poco, que no sé si tiene algo que ver o no, pero bueno, creo que sí. Y bueno, Pablo, supongo que un poco de todos tienes tú. Sí. ¿O te has basado en personas que conoces para crear? No tanto. Bueno, nosotros muchas veces sin querer te basas en personas que conocen, ¿no? Y también, no sé, tampoco vamos a decir, no creo que sea muy sano decir en quién te basas, según qué cosa. Pero yo estoy convencido de que los personajes de nuestras novelas, todos tienen algo nuestro. Sí, sí. Aunque sean personajes más oscuros, y no quiere decir que uno sea oscuro, pero puede ser, por ejemplo, cómo tú puedes llegar a entender algo, o verlo, y yo creo que todos tienen. Por ejemplo, Jota, sí, evidentemente hay detalles de Jota que pueden coincidir conmigo, ¿no? Y Valle, a pesar de ser ella una niña, pero también hay rasgos de ella que podrían coincidir con cómo yo pienso o me aproximo a determinadas cosas. Y Pablo, que quizás sea también el que tiene ese talante un poco más humorístico a veces, ¿no? Más desenfadado en determinados momentos, pues también puede ser una faceta. En cierto modo, a todos les regalas algo, bueno, a veces no es un regalo tampoco, les regalas depende claro, de qué. Algo tuyo o también algo que tú has visto en otras personas, ¿no? O en personas que han vivido contigo, personas familiares, amigos. Siempre, pero muchas veces lo haces sin saber que lo estás haciendo, claro, inconscientemente. Yo en mi caso sí me gusta mucho exagerar, algún rasgo que me gusta de alguna persona, sí lo exagero hasta la extenuación para que sea literario, ¿no? Claro. Y a lo mejor sí me baso en ese rasgo concreto, no en la persona en sí como tú dices, pero sí en ese rasgo concreto. ¿Cómo ha sido el proceso de edición una vez que la editorial Valhalla te dice vamos a publicarlo, Juan Jesús? ¿Cómo ha sido la experiencia? Porque me gusta mucho también preguntaros eso para la gente que a lo mejor escribe y no se atreve a adentrarse en el mundo editorial, ¿no? Bueno, el vamos a publicarlo fue desde, o sea, en septiembre, no de este año, sino del año pasado, me respondieron que estaban interesados en la novela después de haberla estado considerando un tiempo. Y bueno, pues en un principio, pues eso, mucha alegría, muy bien, y la cosa se queda un poquito ahí parada a la espera, porque me dicen, tenemos en cola una serie de novelas que también está aceptada desde antes y más o menos hazte cuenta que podrá salir dentro de un año. Bueno, pues tú te relajas, pero ¿qué pasa? Que cuando ya dicen, venga, vamos a ponernos en marcha con la novela, ahora tiene que ser todo ya. Y claro, pues tienes que mandarle ese manuscrito, te entra la inseguridad de decirlo, tenía que haber repasado por las 499 veces ya, ¿no? Y cuando lo has repasado 1000, ¿no? Y siempre y nada, pues ya empiezas con el manuscrito, te van mandando ya también, bueno, ¿qué quieres que contenga? Ello es una cosa que yo, por ejemplo, estoy muy satisfecho y por la que también me fijé en esta editorial, es por la manera en que ellos editan los libros, ¿no? Porque yo creo que como objeto ya es bello, ¿no? Sí, el libro es un artefacto. Y entonces, pues, cuestiones de ilustraciones internas, pues iban ellos preguntando, ¿qué quieres? ¿Qué material tiene? ¿Qué quieres que pongamos? O sea, todos los detalles a mí me han dejado participar, por lo menos opinar, en el interior, en revisiones hemos hecho las que han hecho falta, ellos han prestado a ponerle, venga, a ver un corte de partes, que tiene 4 partes, pues el corte, con lo que yo le decía más o menos que quería que tuviese. Hemos introducido un dramatis personae para que si alguien quiere consultar algún personaje, si nos recuerda muy bien, unos mapas también, o sea, todo lo que hemos querido, y eso ha sido pues trabajo durante varios meses, ¿no? Y yo, por ejemplo, este verano pues he estado dedicado a que no le faltara la llave del inmortal. Y ahora pues ahí la tenemos. Bueno, ahora le queda mucho recorrido, ¿no? Este ya deja de ser tuyo, bueno, este es mío ya. Ya es tuyo. Que ya lo he adquirido yo, pero ahora le queda a los lectores darle su veredicto, disfrutar, por supuesto, con la aventura que ya puedo decir yo que es maravillosa. Y bueno, hay mucho recorrido, ¿no? Todavía. Hombre, yo espero que sí. Ahora vamos a empezar ya con presentaciones. Bueno, ya a ti te tengo ya contratado, ¿no? Sí, sí.
el día 4 de noviembre haremos la primera y bueno, pues estoy pensando en algunas presentaciones más en otras localidades y en buscar modos de hacerlo llegar a través de bibliotecas, a mejor grupos de lectura, a través de cualquier mecanismo, pero eso, hacerlo extensible mientras más gente mejor, porque yo creo que es lo que queremos. Los escritores, al fin y al cabo. Lo que pretendemos es que compartan esa aventura. Nosotros no vamos a hacer ricos con esto, ni mucho menos, pero sí la mayor satisfacción es saber que la gente lo está disfrutando, que está ocupando su tiempo con lo que tú has hecho y que después te dice, oye, pues a lo mejor no me ha gustado todo, pero esto me ha encantado, esto me ha gustado, o este personaje de verdad que se me ha quedado, y eso pues es lo que nos llena, creo yo. Es lo suyo. ¿Volverán J. Valle y Pablo? Pues puede que vuelvan en algún momento. Eso yo creo que lo tendrán que decidir también, aparte de decidirlo yo, pues los propios lectores, ¿no? Porque es que eran los mismos lectores de aquella primera los que me encontraban por muchos sitios. ¿Y cuándo va a haber más de Valle, Pablo y J? ¿Cuándo más? Y aquí está, ¿no? Que ha tenido sus añitos y para hacerlo. Y luego, pues, vamos, la aventura puede continuar perfectamente. Tenemos todo el tiempo del mundo, ¿no? Bueno, yo no sé si todo el tiempo, pero porque también habrá que escribir otras cosas, ¿no? Pero sí, Pablo Valle y J, yo espero que no se queden aquí. Yo espero que también, sinceramente, y espero disfrutar, pero para la próxima no tardemos tanto, ¿eh? Para la próxima aventura. A ver. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Gracias a ti, Dani, y a todos vosotros por el interés y nada, vamos a sacarla adelante.